Pero qué mejor escucharlos, por supuesto, y platicar de uno de los más grandes, más importantes tríos en la historia del bolero, en la historia de la música romántica en el mundo, pero también de muchísimos tríos que en México, en Latinoamérica, en el Caribe, eh, y de una manera divertida, amena, y que también, hay que decirlo, son una fuente primaria, primera voz en todos los sentidos, literal, eh, porque gente que ha convivido o ha formado parte de los tríos, de la historia de los tríos durante muchísimos años. Me da enorme gusto recibirlos, queridísima Evita Puente y por supuesto Gracias. Bebo Cárdenas. Qué gusto tenerles aquí en Espacio Alternativo, en este proyecto que me encantó, que ya lo podemos escuchar en las plataformas, terminando Espacio Alternativo, o en algún momento del día pueden poner ahí Trío entre dos y se van a divertir y van a escuchar este podcast que nos habla sobre la historia de los tríos en Latinoamérica. Evita, Bebo, qué gusto saludarles. ¿Cómo están? Sí, Héctor, gracias. Muchísimas gracias, felices de estar aquí con ustedes y felices sobre todo del honor que nos estén escuchando. Como siempre le digo a Bebo, yo por atrevida, pero la verdad que me encanta platicar del tema porque por la música. Otra, porque estoy con Bebo, que vivió tantas diferentes épocas de los tríos, porque le tocó la cola de la época de oro y luego lo nuevo, pero al vivir en Cuba, pues toda la historia musical del bolero, vivir en Puerto Rico, los primeros boleros, Rafael Hernández, luego toda la influencia con mi papá y los grandes boleristas mexicanos, ¿verdad? Entonces, estar siempre rodeada de tríos y boleros, pues feliz. ¿Cómo puede estar uno? Sí, no, increíble. Y gracias, Evita, porque hace años que ella está con esto de, un podcast. Pero muchacha, ¿cómo yo voy a hacer un podcast solo? Yo apenas hablo. Entonces, no, gracias a ella. Y yo no me callo. Oye, Evita, Bebo, pero bueno, es que como los que escuchamos el podcast, de pronto dices, no, tengo que ir al internet a buscar esto, tengo que ir a checar aquello, porque es una cantidad de información muy amena, pero muy interesante, porque justamente nosotros podemos escuchar y disfrutar y que te lleven serenata, llevarse lo que tú quieras, pero ¿de dónde viene? Pues eran tríos, ¿cuándo se hacen tres? ¿Cómo es que surge el escoger, va a ser una guitarra, se va a tocar de esta manera? Por ahí mencionaban de las voces, también hubo mujeres. No, está increíble, así que platíquenos pues de todo esto, de cómo empieza además el interés de hacerlo en esta plataforma para que llegue a todo el mundo. Pues mira, la verdad que Bebo tiene razón. Yo venía tiempo que le venía diciendo, haz un podcast porque sabes mucho de los tríos y hay mucha sed. Yo he tenido la gran fortuna con mi papá de viajar a Colombia y ir a festivales donde en la Plaza de Toros había 25,000 personas escuchando tríos. Todo el día, 3 días de tríos, y la gente no se iba, se saben las canciones, cantan boleros nuevos, boleros antiguos, bueno, y pasan por ahí tríos de todas las edades, desde mi papá, que ya al final, bueno, entraban lentamente al escenario, ¿ves? Con un paso más lento, y luego veías a muchachitos de 18, 20 años, y entonces siempre me interesó cómo esa música sigue despertando curiosidad y las referencias de la música clásica que tengo yo, porque pues siempre mi papá nos mandó a la escuela musical como los grandes clásicos. Yo no estoy diciendo que mi papá sea Mozart, pero como todos
toda la música toma prestada. Él Por sí supuesto. hizo piezas de virtuosismo. Y entonces sus introducciones, como toda pieza de virtuosismo, siguen inspirando. Las introducciones de Neri igual, las introducciones de Chamín igual, los arreglos. Son músicos que se entregaron y tuvieron una disciplina con el instrumento. Entonces siguen despertando curiosidad musical, no importa la edad que tengas, porque hacer armonía con voces es difícil, y hacer lo que se hace en el requinto y las guitarras es difícil. Nos contaba el musicólogo cubano Elio Orobio que cuando surgen todos estos grandes tríos, habían pianistas cubanos, pianistas de orquestas, que copiaban los puentes, las introducciones, todo eso, para meterlas en el piano, para descargar en las orquestas. Fíjate, si esa gente estaban en la armonía, estaban locos. Por supuesto, y es que, Evita, dices que se inspiraban en el virtuosismo de los grandes clásicos, pero es que tu padre es un virtuoso. O sea, a ver, Gilberto Puente es el referente, es un referente a nivel mundial. Sí. Y cada vez nos sorprende o nos emociona más el ir descubriendo cómo ha sido el requinto, la técnica de Gilberto Puente como un elemento de estudio, sí, en las escuelas de música, en los guitarristas también empíricos, en todo aquel que quiera tocar un instrumento, especialmente la guitarra y el requinto, toman como referente la técnica, el estilo de Gilberto Puente. Nos encanta, y aparte tengo que decirlo también, Bebo, Evita, que por supuesto que Evita tenía que estar impulsando este proyecto del podcast, porque quizá mucha gente no lo sabe, pero Evita ha producido documentales relacionados con el bolero y con los tríos. Siempre ha estado documentando, ella como publicista y periodista. Entonces, con esa visión es la que nos permiten ahora, ella con esta visión, además muy personal por ser hija de Gilberto, sobrina de otro grande como es Raúl Puente, nos da esa visión desde la perspectiva periodística, pero y tú desde la perspectiva musical, porque a ver, Bebo, estuviste no solamente con los Tres Reyes, sino con otros grandes tríos en el Caribe, por supuesto, en Latinoamérica, y tuviste también, ¿por qué no?, la fortuna de estar con los Tres Reyes. Entonces, qué mejor que de primera mano ustedes compartan las historias, las anécdotas, porque lo hacen de una manera muy, muy amena sobre los tríos en Latinoamérica. Así que los invitamos a que escuchen Trío Entre Dos, y ellos dos son Evita y Bebo. Y ¿qué es lo que escuchabas, Evita, por ejemplo, tú de niña, cuando llegaban figuras, a lo mejor a tu casa, por ejemplo? Mira, y las barreadas y las grandes bohemias que se daban en familia. Siempre, mira, a mí me tocó crecer pues ya en la época de guitarrista de mi papá, ¿verdad? Porque yo nací en el 73, entonces ya mi papá estaba de guitarrista, ya había producido unos discos, creo que acababa de pasar o pasó muy seguido, muy reciente de mi nacimiento, que toca él en Bellas Artes, y toda esa etapa de mi papá. Entonces, pero siempre explorando en la guitarra. ¿Tú te acuerdas del Clan Puente? Formé el Clan Puente. Y entonces, por supuesto. Siempre experimentando. Bueno, los hermanos Campos, claro, y Luis Montané. Aquel trío de Pepe Jara, Marco Antonio Muñiz y Gilberto. Ah, bueno, fue maravilloso, claro. Claro, esa época. Entonces mi papá, pero siempre recurriendo a los tríos. Entonces, lo que tú dices, Héctor, viajando con mi papá, íbamos a México, vamos a ir a casa de Memo Ochoa, ¿no? Claro. Memo Ochoa, vamos a ir a casa de Memo Ochoa, vienen otros guitarristas y que no sé qué, y luego se formaba un trío.
porque, ¿sabes? Entonces llegaban gente de otras partes y pum, ahí formaban un trío y se ponían a cantar. Luego los viajes, tantos viajes de niña a Puerto Rico. Estás en una fiesta, pues está Julito Rodríguez, está Tato, Fernandito Álvarez, diferentes de vegabajeños, diferentes elementos siempre rodeados de gente de tríos donde quiera que estuviéramos. Entonces, yo para mí la música de tríos siempre ha estado muy presente en mi vida y además tiene mucha finura. Entonces, ¿cómo no te va a llamar una música así? Y luego las letras, Héctor. O sea, ustedes saben, claro, las letras, o sea, unas letras preciosas y todos esos arreglos. Yo, cuando empezamos este proyecto del documental, yo empecé el proyecto del documental, dije, bueno, la idea esta de puntear, eso no vino de, el puntear tiene que haber estado antes de la idea del requinto y antes de esas ideas, porque ya ves que los guitarristas también lo hacen, y mi papá siempre buscando llegar más adentro y más adentro y más adentro de la guitarra. Sí, punteaba y se acompañaba. Cuando era guitarrista, pues la melodía la hacía con la primera, segunda y tercera, y el acompañamiento con los bordones, tercera, cuarta, quinta y sexta. Sí. Pero hay algo bien interesante también que platican ustedes en el podcast, que es, no siempre al inicio había un requinto, buscaban un tono más agudo, y por ahí estuvieron tratando de introducir otros instrumentos como la mandolina, pero no funcionó. Entonces, esa es la historia maravillosa de cómo en Cuba empieza los primeros tríos, puede decirse. A puntear, ¿verdad? Y entonces a puntear para embellecer la música. El que empezó eso fue Matamoros, porque antes de Matamoros habían tríos, no conocidos, obvio. Era una guitarrita con dos voces, primo y segundo. Se le llamaba trío porque eran tres. Así es. Pero nada que ver con uno punteando, no. Eso fue Matamoros. Y entonces el mérito de Matamoros, y eso hay que dejarlo claro, porque en México había tríos también, ¿sabes? Estaba el trío México que yo no sé si es... hay documentado 1920, a lo mejor hasta 1918, pero tríos de rancheras pues eran tres voces y a lo mejor una guitarra, a lo mejor dos, pero nadie punteaba. Entonces, y la tercera era por arriba siempre, como los Calaveras. Era la tercera, pero en falsete. En falsete, por arriba. Exacto. Entonces, no era la idea de la tercera, ahora primera, segunda y tercera. Como se hace hoy. Sí. Exacto. Pero mira, nosotros, las hermanas Lago, que son unas hermanas cubanas, que eran 4, y ellas eran una familia muy musical. En su casa cantaban, y pues lógico que por ser hermanas, surge de ellas el primer trío armónico en Cuba. Y es justo lo que es justo lo que les iba a comentar o preguntar, Evita, Bebo, los tríos femeninos, o sea, conocemos muy poco de los tríos femeninos, y por supuesto que siempre ha habido, pero no han tenido quizá la difusión o no tenían la oportunidad como tenían también los demás. Claro, eso clave, eso que acabas de decir, clave. Mira, las hermanas Lago fueron las primeras que introducen la idea del requinto, porque ellas tocaban con una mandolina. Fíjate qué maravilloso. Y ellas fueron las primeras que dicen, oye, vamos a hacer la armonía, podemos hacer la armonía porque somos 4 hermanas. Nos contaba Lucía que trataron la tercera esa por arriba, pero se necesita un falsete que no tenía ella por ser mujer. La voz femenina en falsete es muy difícil. O por ser mujer no, por ser cubana, porque hay mujeres también mexicanas que tienen un falsete. Sí, hay mujeres mexicanas. Pero entonces no podían hacer el falsete ese por arriba, pues vamos a hacerlo por abajo. Y ahí surgió la tercera. A ver, Bebo, ¿por ser cubana no podía hacer ese falsete? No sabían hacer el falsete. O sea, el falsete como tal, como lo conocemos, es mexicano. Por supuesto. ¿O cómo? Que yo sepa, a menos que yo sepa también. Sí, a menos lo allá de Suecia. Porque era... porque que yo he oído México y esa gente que
Sí, porque había referencias de música mexicana. Ya cantando. Claro, por supuesto. Entonces había referencias de música mexicana y pero yo no sé si el falsete, yo no sé. Ella era eso es lo que dice Lucía en el no lo subiste ya, el videito ese, que la hermana le costaba mucho trabajo ese falsete por arriba. Entonces, bueno, vamos a hacerlo por abajo, y ahí fue que lo metieron por abajo. Claro, y al ser hermanas, pues tienen las voces afines. Entonces, las armonías. El mismo color de voces. Se convierten preciosas. Las armonías de hermanos son bellas. Un empaste ahí muy único. Que tú no puedes distinguir cuál es la segunda, cuál es la tercera. Sí. Y justo con esas voces, ahí también mencionan de cómo se investiga y checan las voces de los comerciales que se hacían en ese tiempo en Estados Unidos, que eran voces de mujeres también. Hay un trío de los años 20, un ejemplo, de un trío de mujeres de los años 20, así sonaban ellas. Y de ahí sacaron esto de hacer las tres voces. Sí. Pues ahí están las tres Conchitas, ¿no? Sí, las tres Conchitas, las hermanas Garnica Celso, dos hermanas también. Sabes, también otras voces preciosas, pero sí hay tríos femeninos y sí les era más difícil, es evidente. Yo creo que el trío femenino logra mejor empaste en todos los tríos femeninos que he oído. Es un empaste natural que un trío de hombres. Bueno, los hermanos Puente, por ser hermanos, eso con Avilé que tenía una voz finitita, eso era un empaste, pero perfecto, cuando hacían la triada. A ver, Bebo, esto no se lo puedo preguntar a Evita, pero a ti sí. ¿Tiene mucho que ver el que Gilberto y Raúl sean hermanos? O sea, tiene mucho que ver en el, no sé cómo decirlo, en el acoplamiento de las voces, del estilo y todo, que hubiera sido si... Eso está probado, no es invento mío ni nada. Eso, yo desde chamaco lo oigo, que las voces de hermanos, allá habían orquestas incluso de charangas. Ajá. La charanga, la característica de la charanga es que los cantantes cantan unísono. Oye, la Orquesta Aragón es una charanga. Ajá. Los cantantes muy rara vez hacen un dúo, pero la voz es unísono y ninguna voz puede sobresalir. ¿Pero qué quiere decir unísono? Explícanos. En la misma octava, o sea, cantando lo mismo, o sea. Pero a dos voces. No, la misma voz. La misma voz. Tres cantando a la misma voz. Es la misma voz. No hay armonía. Entonces lo que se distingue diferente es el color de voz del individuo. Se supone que por eso los unísonos es lo más difícil. En los cuartetos es lo más difícil porque las tres voces tienen que estar ahí, ninguna puede salir un poquitito ni un poquitito menos, porque si te sales de ahí ya hay una desafinación. Entonces, por eso, y eso es lo... En la charanga había muchas charangas que cantaban dos hermanos casi siempre, porque eran los mejores unísonos que salían en ese tipo de orquesta. Y por eso es lo que distingue también a los Tres Reyes, además, por supuesto, de los requintos y la manera de puntear y de tocar, ¿no? Sí, el perfecto empaste que tenían. Sí, pero es bien interesante porque mira, por ejemplo, si buscamos el bolero, el origen del bolero, pues vamos a encontrar que es una fusión de ritmos y que muchas cosas pueden venir pues desde África. Y entonces, ¿qué pasa también con los tríos? En esta búsqueda, como dices, ya había tríos acá en México, pero fue Matamoros quien empieza como a desarrollar más lo que... Bueno, ellos lo hacen, sí, el aporte y el mérito es que ellos hacen que el trío sea reconocido globalmente. Como ellos tienen la oportunidad, Bebo me contó a mí, había radioescuchas en La Habana, ¿no? Entonces en esa época La Habana había mucho... Escuchas, sí, entonces escuchaban de la RCA, de la RCA. Sí, la RCA tenía representantes en casi todos los países latinoamericanos. Entonces, ellos siempre estaban buscando, que le decían cazadores de talento, le decían en esa época. Y los llevan a Nueva York, graban el disco y
¿Quién nos contó? En Cuba, Alguien nos contó ahora recién. en Cuba nunca pudieron grabar porque incluso Matamoros fue a La Habana a conseguir una audición. Era como una mafia ahí que era imposible conseguir una audición. Y menos para un desconocido. Hay un cuento chulísimo que nos acaba de contar un amigo, Maxi. Que yo me lo sabía, yo me sé la anécdota esa. Y nos recordó, Maxi nos recordó que Matamoros era chofer de un comerciante ahí de mucho poder en Santiago. Ajá. Él era el chofer particular de él. Y entonces él le pide permiso para ir a un chequeo médico. Mentira, era para ir a grabar a Nueva York. Sí, entonces le dice, ¿cómo no, Matamoros? Entonces va a Nueva York, graba y regresa como a no sé, no es el tiempo, 3 semanas, un mes, no sé. Él va manejando Matamoros y dice, párate ahí. Y esa cola, dijo el dueño, ¿no? El jefe. Y esa cola. Había una multitud de gente. Multitud en una disquera. Entonces se baja. Ajá. Y se ve Matamoros que viene, Miguel, ve que viene con un disco en la mano. Dice, oye, mira esto debe ser una joya, porque mira la cola que hay ahí en la disquera. Trío Matamoros. ¿Lo conoces tú? ¿De familia tuya? Porque tiene el apellido tuyo. Y entonces él ya ahí le dice, mira, tengo que decirte la verdad, te mentí. No, fue para ir a grabar a Nueva York. Dice, pues estás despedido, no porque me hayas mentido, porque un artista como tú, ¿cómo va a estar de chofer mío, Miguel? Para que se dedique finalmente, claro, a esa pasión. Y le regaló $100 en aquella época. Y coge. Y ya no manejes más, por favor. Pues qué maravilla. Y esta y muchas otras anécdotas, sin duda, las vamos a encontrar en Trío Entre Dos. Así que los invitamos a que escuchen este podcast que está en Spotify, pero también en otras plataformas. No, todavía no en otras plataformas, pero pronto lo vamos a pasar en Pandora y en Amazon. Y en YouTube esperamos. Y en YouTube también, por supuesto. Entonces es un gusto, es una delicia, porque así como están conversando ahorita, así los escuchamos en este podcast Trío Entre Dos. Gracias, querida Evita. Un abrazo, por supuesto, al gran maestro Gilberto Puente, a Raúl Puente y Bebo también. Un abrazo para ustedes, para ti. Para ti. Gracias. Un abrazo muy fuerte y vamos a estar pendientes de lo que sigue. De nuevo. Sí, por favor, hay muchas sorpresas y por suerte tenemos sorpresas nuevas, generaciones nuevas que a mí me entusiasma muchísimo. Y lo que el tesoro de este podcast es que estamos subiendo todos los videos del documental de Evita. Qué maravilla. Sí, hay muchos videos inéditos. Es una joya y es la memoria, sin duda, de la historia de los tríos en Latinoamérica. Trío Entre Dos, con Evita Puente, con Bebo Cárdenas, y los podemos escuchar. Y vamos a hacer esto más seguido también para tenerles aquí en el programa de Espacio Alternativo. Gracias a todos ustedes.